Ahora le doy el pase al señor Pedro Quero con el tema complicaciones de la diabetes y los órganos afectados. Pedro, los micrófonos son suyos. Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. Gracias, señora Marjorie. Buenas tardes para todos. Bueno, sí, evidentemente, mi nombre es Pedro Quero, médico general, especialista en pediabético. Bueno, sí, la diabetes es un tema bastante controversial, es un tema muy amplio y un tema de ciertos tabúes y de que muchas personas tienen dudas a referente de su patología o tienen muchas dudas de acuerdo a de su patología de base. No está de más que la diabetes mellitus tiene su clasificación, pero más adelante la vamos a tocar. Se dice que la patología es una patología crónica. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a vivir toda la vida con esa patología, pero controlándosela, teniendo una buena y una excelente calidad de vida, podemos llegar con una buena calidad de vida a mucho tiempo padeciendo de ella sin necesidad de complicaciones, siempre y cuando el paciente decida cuidarse, tenga una buena higiene alimenticia o alimentaria, evite el sedentarismo y evite ciertas cosas que la diabetes nos puede descompensar. Para nadie es un secreto que la diabetes es una patología bastante con ciertas limitaciones, pero eso va en dependencia del paciente, cómo empieza a tolerarla y cómo quiere asumir las limitaciones. Yo siempre he dicho que las limitaciones son mentales, ¿ok? ¿Qué pasa? Mayormente la diabetes la podemos manejar de acuerdo a lo que nosotros como pacientes o como médicos tengamos ese feedback con el paciente, médico-paciente, paciente-médico, para así el paciente se siente en confianza de decirnos qué nos pasa, por qué está así, síntomas que lo acompañan, ciertas cosas que realmente son importantes para nosotros tener un diagnóstico certero, preciso, conciso y llegar a un tratamiento apropiado, llegar a un tratamiento eficaz, veraz y así el paciente no se nos complique, que es lo que queremos. Realmente las complicaciones se pueden dar cuando el paciente no cumple con las necesidades o con los requerimientos o con las medidas que realmente el médico, ya me saca en Aruba el médico de casa, en Venezuela el médico tratante, médico general, médico especialista, internista, el médico que la persona decida tratarse. Si yo no asumo responsablemente a cuidarme como paciente, entonces ahí es donde vienen las complicaciones tardías. Entonces ahí viene el paciente a complicarse y ahí viene el paciente con ciertas limitaciones agudas o crónicas. En el transcurso de la conferencia vamos a hablar de las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas y las complicaciones inmediatas, que esos son parámetros que podemos manejar o parámetros que se pueden presentar. ¿Qué pasa con este tipo de complicaciones? Mayormente este tipo de complicaciones cuando las tenemos, el paciente a veces siente ciertas cosas y por temor las omite y no es el deber ser. Para eso queremos crear ese feedback entre médico-paciente y que el paciente nos arroje toda la información necesaria para que el paciente no llegue a la complicación que no queremos que el paciente llegue. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una de las cosas que nosotros como médicos queremos también crear? Esa confianza de que el paciente se sienta en confianza conmigo, con su médico de casa, para poder llegar, como estamos hablando, a un diagnóstico preciso, conciso y a un tratamiento eficaz para que los pacientes no se nos compliquen. Que el paciente sienta de que se siente atendido, que su médico está preocupado y que realmente no va a permitir que le pase. Pero eso es, como vengo diciendo, la palabra clave, es un feedback. Tú me das, yo te doy información, yo te puedo dar lo que más pueda en vista de lo que tú me generes a mí. ¿Ok? Entonces, para entrar ya un poco más en materia, vamos a hablar referente sobre la diabetes. Se dice que la diabetes es una enfermedad endocrino metabólica
se dice que esta es una enfermedad porque que su órgano principal se da en el páncreas. Esto es una conjugación del páncreas con la glucosa, la glucemia o el azúcar, en combinación con la insulina. Cuando el páncreas genera la glucosa y está ese déficit de insulina, es donde el azúcar empieza a estar libre por todo el organismo. Y ahí es donde empezamos con pacientes diabéticos. Hace poco me preguntaban de que si la diabetes se pega. No, no se pega. La diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, claro está, que puede ser genética o adquirida. Genética, antecedentes de papá, de mamá o de familiares, ¿ok? De primera o segunda línea. Eso es mi factor predisponente o mi factor genético. Eso es lo que a mí me puede hacer de que yo padezca de diabetes. Que no tengo, soy diabético, pero de repente me dio diabetes. ¿Qué pasó allí? ¿Será que los exámenes están malos? Son interrogantes de ciertos pacientes que hemos tenido en consultas y en cuerpos de guardia o en consultas previamente programadas. No es que de repente estás padeciendo de diabetes. Puede ser que tienes un factor predisponente. ¿Cuál es uno de los factores predisponentes a padecer de diabetes? Que más adelante lo vamos a tocar. La obesidad, las transgresiones dietéticas. Si yo soy una persona que como altas horas de la noche, ricas en carbohidratos, pastas, arroces, panes, eso es un factor predisponente para yo padecer de ciertas patologías. El sedentarismo también y ciertas patologías que más adelante las vamos a tocar. Para entrar ya en materia, vamos a hablar sobre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, antes llamada insulinodependiente o no, o diabetes tipo 2, ¿ok? O no insulino dependiente, antes se llamaba de esa manera. Actualmente, estudios ya lo han modificado y ya se está hablando de una diabetes tipo 1 y se está hablando de una diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En la diabetes tipo 1 se dice que esta es antes llamada diabetes insulinodependiente o diabetes juvenil, ¿ok? ¿Qué pasa? Esta dice que representa de 5 a 10 por cada 100 personas que tienen diabetes. ¿Qué quiere decir con esto? Que la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico en el organismo destruye las células que liberan la insulina, como estábamos hablando ahorita. ¿Qué va a hacer? Sale el azúcar arropa los niveles de insulina, disminuye y aumenta la glucosa en sangre, y por eso el paciente empieza a padecer de diabetes. Con así, llegando a eliminar la producción de insulina, y el páncreas la puede producir, pero llega un momento de que va en declive, o sea, no la va a producir. Entonces, sin la insulina, las células no pueden absorber el azúcar. ¿Qué pasa? Explicándoles el punto de vista para que se pueda entender un poco más claro, desde el punto de vista biomolecular. ¿Qué pasa? Tenemos la célula, entonces, para que la glucosa pueda entrar, o el azúcar pueda entrar en la célula, ella tiene que ir arropada con la insulina, para que la insulina sea el transporte, vamos a llamarlo así, para que pueda entrar en ese estacionamiento de la célula, ¿ok? Pero entonces tenemos la dificultad de que no tengo suficiente insulina, el azúcar no me va. ¿Qué hace el azúcar? Bueno, si no puedo entrar en este lugar, me voy afuera, me voy a la periferia. Al irse a la periferia, se va a todo el torrente sanguíneo y ahí es donde empiezan los problemas con la diabetes. Hablando de la diabetes tipo 2, se dice que la diabetes tipo 2, antes llamada diabetes en el adulto o diabetes insulino no dependiente, puede aparecer en cualquier edad, ¿ok? Con mayor frecuencia en la edad adulta, ¿ok? Sin embargo, la diabetes tipo 2 va en aumento y la diabetes tipo 2 también puede presentarse en niños y en su gran mayoría en personas que tienen diabetes se dice que tiene una alta incidencia en los pacientes porque puede estar de cada 100 personas, entre 90 y 95 personas pueden padecer esta patología. Entonces, es una alta incidencia, de hecho, es una de las patologías a nivel mundial con alta incidencia, así como tenemos la hipertensión arterial, tenemos la tiroides, o hipotiroidismo, tenemos ciertas patologías crónicas que vas a vivir con ellas siempre,
pero no quiere decir de que con esta patología no puedas vivir. Claro que sí se puede, lo que hay es que saberla vivir. Esto se llama, entonces, en la diabetes tipo 1, el cuerpo no puede usar la insulina de forma adecuada, que es lo contrario a la diabetes tipo 1. En este caso, la diabetes tipo 2. A medida que la diabetes tipo 2 empeora, es posible que el páncreas va produciendo menos insulina y esto lo vamos a llamar deficiencia de insulina. Por eso es que vienen ciertas complicaciones, porque entonces llega un momento de que ya el páncreas no va a seguir segregando la insulina. Entonces se activan ciertos mecanismos, entonces empiezan estas alteraciones. Diferencias entre la diabetes tipo 1. Vamos a la siguiente diapositiva. Diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 dice que los síntomas pueden compensar en la infancia, ¿ok? O en la juventud o adolescencia. Las personas a menudo buscan ayuda médica porque están muy enfermas debido a los síntomas repentinos de la alta capacidad o de la alta aumento volumen de sangre, de azúcar en la sangre, ¿ok? A diferencia de la diabetes tipo 2, que la persona puede o no tener síntomas antes de ser diagnosticada. Hay pacientes que dicen, no, va a hacerse unos chequeos regulares, como todos debemos hacernos cada 6 meses o una vez al año, y cuando llegan los resultados, tenemos una glicemia sumamente elevada y está sintomático, o a lo mejor tiene ciertos síntomas. ¿Por qué me paro tanto de noche orinar? ¿Por qué me da tanta sed? ¿Por qué como y no engordo? ¿O por qué he perdido peso? Son cosas, tips o parte del cuadro clínico que el paciente puede presentar, que más adelante les voy a explicar de grosso modo. Se dice que en la diabetes tipo 1, los episodios bajos de bajo nivel de azúcar en la sangre son muy comunes. Son más comunes que en la diabetes tipo 2. Es el típico niñito que fue al colegio y se desmayó. Llega al cuerpo de guardia y no saben hasta que se sabe qué es, porque se realizan sus previos exámenes y se nos da el diagnóstico de que el niño es diabético tipo 1. Realmente en la diabetes tipo 2 es una de las complicaciones, pero no se da con alta incidencia, ¿ok? El bajo nivel de azúcar o la hipoglicemia no se da con alta incidencia como se da en la diabetes tipo 1. Esto es algo un poco controversial, pero es algo que es necesario saberlo. La otra diferencia entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es que en la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Ya el paciente está predestinado a ser diabético porque no se previene. La diabetes tipo 2, como les explicaba hace unos minutos atrás, sí puede ser prevenible. Ejemplo, retrasar con un estilo de vida saludable, o sea, mejorar mi estilo de vida, incluyendo mantenerme un peso saludable, evitar la obesidad, evitar el sedentarismo, comer de una forma y de una manera sensata y hacer mis ejercicios con regularidad. Una vez que yo haga mis ejercicios con regularidad, yo no estoy propenso a padecer de diabetes, ¿ok? Porque si yo hago ejercicio, como sano, rico en vegetales, proteínas, no es que se va a dejar de comer carbohidratos, porque es una pregunta muy frecuente en el cuerpo de guardia o en la consulta externa. Doctor, o sea que no puedo comer más pan, no puedo comer. No es que no lo puedas comer, comerlo en pocas cantidades o no comerlo en altas horas de la noche. ¿Ok? Porque eso es lo que me predispone a mí a padecer de diabetes. No quiere decir de que hoy comí pan, mañana voy a padecer de diabetes. No. Un factor predisponente. O sea, te predispone. Estás ahí a que lo padezcas. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Vamos a hablar sobre las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Entre las complicaciones agudas, voy a hacer más énfasis en las complicaciones crónicas, porque en las agudas mayormente eso es cuerpo de guardia, una emergencia del hospital. Entre las complicaciones agudas tenemos la cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones muy, pero muy agudas, que el paciente puede hasta conseguir la muerte. Es una complicación bastante delicada y se lleva un protocolo y un equipo multidisciplinario a nivel
dentro dentro del cuerpo de guardia, ahí tiene que llegar el internista, en este caso el diabetólogo, si hay en el hospital donde donde esté el paciente, tiene que llegar un equipo multidisciplinario, canalizar venas, canalizar vías parenterales. Eso lleva una serie de tratamientos que no vamos a hacer mucho énfasis allí, porque quiero hacer énfasis más abajo en las otras complicaciones que son crónicas, pero complicaciones tardías, por eso se llama crónica. Las agudas, le explico qué significa agudo y qué es crónico. Lo agudo, ya. Lo crónico, progresivo, o sea, puede empezar a poco, y hice una complicación crónica, que ya la vamos a ver más adelante. El síndrome de hiperglucémico hiperosmolar, esa es una de las complicaciones agudas. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que se siente mareado, se siente con fatiga, con sensación de cansancio. Cuando llega al cuerpo de guardia, que tomamos la glicemia, tiene una glicemia en 400, 600, 500. Una glicemia muy alta, claro está. Eso va en dependencia del país. En Venezuela se maneja gramos decilitros, ¿ok? Y en el caso de acá de Aruba y en otros países como Cuba, México, Panamá, República Dominicana, ciertas islas del Caribe y ciertos países de Sudamérica, y aún en Estados Unidos se maneja nomenclatura en gramos decilitros, milimol por litro, perdón. Algo que hay que aprender, que cuando nos llega el paciente a cuerpo de guardia y no entiende la nomenclatura, yo le explico a mis pacientes. Si usted lo tiene, el valor en gramo, en milimol por litro, multiplíquelo por 18. ¿Ok? Ese es un tip que me gusta explicárselo a los pacientes porque a veces van a ciertos laboratorios, porque en Venezuela hay ciertos laboratorios que los dan en milimol por litro. ¿Qué haces tú? Yo agarro, tengo 9.6, multiplico 9.6 por 18, eso me va a dar el valor en milimol por litros. Si la tengo en milimol por litro y la quiero convertir en gramos de si la tengo en gramos de decilitros, perdón, es algo bastante confuso, un poco confuso, pero es práctico. Si la tengo en milimol por litros y la quiero llevar, si la tengo en gramos de decilitros, perdón, y la quiero llevar a milimol, la divido entre 0.18 y me va a dar el rango entre gramos en milimol por litro. Algo controversial, algo un poco bastante confuso, pero es algo sumamente práctico y fácil. Mayormente este tipo de síndromes hiperglucémicos, hiperosmolares, eso es una emergencia, eso es un paciente que llega al cuerpo de guardia, lleva un esquema de insulina, ya ahí cuando llega al cuerpo de guardia eso no es pastillita en la boquita, eso es medicamento vía parenteral, ¿ok? Insulinas, cristalinas, rápidas, ¿ok? Independientemente, Novorapid, independientemente del país donde esté, vamos a generar ese tipo de protocolo, porque hay protocolos. En las complicaciones crónicas, vamos a desglosarlas, me puedes pasar, estamos en la misma diapositiva, discúlpame. Están las microangiopatías, micro muy mínimas, y las macroangiopatías, o sea, que son complicaciones, son ambas las mismas complicaciones, pero una es micro y la otra es macro, o sea, en órganos más grandes que otros. En las microangiopatías tenemos la retinopatía diabética. Ahí es donde se va a ver comprometida la retina. Por eso el diabético debe tener recurrencia con su oftalmólogo, aunque sea mínimo una vez al año. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a ver con mi oftalmólogo cómo está la mácula, cómo está la retina, cómo están todo eso para evitar complicaciones. Yo voy a mi oftalmólogo me dice, no, mira, está bien, pero debes recurrir con este tratamiento. Y ahí yo estoy previniendo una complicación de la diabetes. ¿Ok? La nefropatía diabética. Ahí es donde nosotros a veces le preguntamos a los pacientes, y es una pregunta que yo acostumbro a hacerla, ¿cuántos vasos de agua se toma al día? O toma agua cuando tiene sed. Me dicen, sí, doctor, yo solo tomo agua cuando tiene sed. No es el deber ser. Debemos tomar, y siento que estoy escuchando a mi profesora, que la tengo aquí en este momento, no sé, dice, pero tienes que decirle a tu paciente que debe tomar tanta cantidad de agua. Es verdad, a veces tenemos sed, pero tomamos agua cuando tenemos sed, que no es el deber ser. Y mayormente eso se da en países fríos, sin nada en particular, Diane. Pero sí, mayormente cuando en países fríos, si la persona, como está en un ambiente cómodo, práctico, el paciente no toma agua porque no se siente.
Pero en países tropicales, si el paciente a veces toma sed, igual cuando está en el área laboral, están trabajando y no tienen sed, no se paran a tomar agua. No es el deber ser. ¿Ok? La neuropatía diabética también es una de las complicaciones. Complicación bastante agresiva. Complicación, son bastante, más adelante vamos a hablar un poquito de cada una. Las macroangiopatías, tenemos la arteriosclerosis y el pie diabético. Uno de los más fuertes, es muy fuerte, y más adelante el licenciado Romeo la va a hacer un poco más explícito el tema de la cura. Yo voy a hablar a grosso modo un poquito de los protocolos que nosotros utilizamos en Venezuela y ciertos protocolos que me ha tocado emprender o aprender a estudiar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí estamos hablando de la cetoacidosis diabética, como les decía ahorita. Muy grosso modo, muy por encimita, para que todos sepamos el día de mañana que no es que me siento una infección, en el caso del que el paciente sea diabético, me siento una infección, me va a dar una cetoacidosis diabética. No. Una infección la podemos padecer todo, una otitis, una infección de orina, una infección de oído, cualquiera podemos padecer de una infección por un germen oportunista. Dice que se caracteriza por hiperglucemia, o sea, aumento de azúcar, cetonuria, aumento de los cuerpos cetónicos en el organismo, y acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el pH se clasifica en ácido y en base. Aumenta la parte del ácido. O sea, vamos a ir para explicarlo de esta manera un poco más coloquial, para que se me pueda entender, porque no todos los que están acá en el live, no todos son médicos. Y lo que se quiere es que la persona aprenda como todos podemos aprender un día de todos, pues. Dice que es causada por acúmulos de subproductos del metabolismo de las grasas, de las cetonas. Por eso el paciente obeso con diabetes, una complicación, el uso inadecuado de la insulina. Ejemplo, pacientes que me siento el azúcar alta y se inyectan. Es delicado y es muy peligroso. Por eso el paciente debe tener un control bastante riguroso o bastante asertivo de cómo debo yo manejar mi esquema de insulina. Hay pacientes que manejan 16 unidades, otros que hay que colocarles 26. Eso va en dependencia. ¿Ok? El inicio de la enfermedad. Llega un momento en que el paciente se siente enfermo y acude al cuerpo de guardia cuando los laboratorios, ¡pum!, todos los niveles disparados. El inicio de la enfermedad, las infecciones, un ejemplo, un diabético con recurrencias de infecciones urinarias o infecciones multiorgánicas o otro órgano, ese paciente me puede padecer, ¿ok?, de una cetoacidosis. Llegó un germen oportunista, su sistema inmunológico estaba comprometido, llegó un germen oportunista, entró y está haciendo desastre y el paciente se nos complica con una cetoacidosis, ¿ok? La pancreatitis es una de las complicaciones. O sea, me da pancreatitis y me puede dar una cetoacidosis. Aumenta la hiperglicemia porque no hay insulina, aumentan los cuerpos cetónicos y sencillamente aumenta la acidosis en el organismo, ¿ok? Y los traumatismos graves. También más abajo se me desplazó un poco la diapositiva y pido disculpas. También la obesidad, estamos hablando ahorita de eso. Y los traumatismos graves. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Las complicaciones graves, las complicaciones en este caso crónicas, como estábamos hablando ahorita de las microangiopatías, micros. Ejemplo, se dice que hay un tecnicismo bastante marcado en este point, pero lo voy a explicar. Dice que hay un engrosamiento de la membrana basal, o sea, de la basal de la pared de los capilares. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, un ejemplo, este es mi membrana. Si yo agarro esto, lo voy a engrosar. Entonces, ya yo estoy engrosando esa membrana, esa pared de la membrana basal. ¿Qué va a pasar? De que yo aumentar el grosor, no va a permitir de que entre nada. No me va a entrar nada y empiezan esas complicaciones a nivel de la retina, a nivel del riñoncito, a nivel neurológico, ¿ok? O a nivel de las microangiopatías y las macro también, pues. Dice que presenta de forma generalizada y la hiperglucemia están relacionadas con la diabetes. ¿Qué quiere decir eso?
que estas complicaciones están relacionadas netamente con diabetes. No quiere decir de que un paciente que tenga insuficiencia renal es diabético. No. O sea, una insuficiencia renal sin ser diabético, pues eso puede ser viable. O puede ser una hepatopatía, puede haber tenido un trastorno de la retina y no es diabético y tiene una retinopatía. ¿Ok? Porque hay patologías propias de la retina. Vamos al siguiente, la siguiente, por favor. Aquí tengo, en este point, la retinopatía diabética. Se dice que la etiología, las más importantes, la diabetes tipo 1, como le hablamos ahorita ahí en la parte de atrás, la diabetes tipo 2, pero la diabetes tipo 1 es la más importante porque es tardía. ¿Ok? El edema macular, que era lo que estamos diciendo ahorita, que no necesariamente el paciente tiene que ser diabético para padecer de una retinopatía. El edema macular me lleva a una retinopatía. Las glicemias elevadas, un paciente que se mantenga con el azúcar, vamos a llamarle azúcar, 400, 300, 200, o vamos a llevarlo a milimol, vamos a practicar también en milimol, porque seguro tenemos personas acá en Aruba, en 18, en 25, en 30, 16. Esto me trae complicaciones, porque es un órgano diana, así se llama, órganos dianas de la diabetes. Como ya les vuelvo a explicar, la diabetes, órganos diana, riñón, retina, cerebro. ¿Ok? Esas son las complicaciones de las microangiopatías, o sea, de las que son muy pequeñas, porque nosotros no vamos a ver, no podemos identificar el pie como con la retina, o sea, son dos tamaños netamente diferentes. Entonces, me dice que está el factor genético. Un paciente que tiene un trastorno retiniano me va a padecer de una retinopatía. Pero las altas incidencias son las diabetes tipo 1 y las diabetes tipo 2. Con esto no quiere decir que el diabético va a padecer. Si un diabético o un paciente diabético, vamos a llamarlo así mejor, un paciente diabético que mantenga su cronología y su tratamiento apropiado y su control con su oftalmólogo recurrente, no existe la posibilidad de esa complicación. Y la hipertensión arterial diastólica, esa también es una alta incidencia de una retinopatía. Se dice que a partir de los 10 años el diagnóstico de la diabetes mellito, el diagnóstico es más eficaz a partir de los 10 años en la retinopatía. Y las lesiones visibles son el 30% de los casos, los que estamos hablando ahorita, que no necesariamente todos se pueden complicar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar de la nefropatía. Se dice que del 30 al 40% de los casos es diabetes tipo 1. ¿Ok? Mayormente es uno de los casos. Se dice que la diabetes tipo 2 sí son frecuentes, pero se dice que es del 5 al 15%, o sea que no es la alta incidencia en comparación con la diabetes tipo 1. Con esto no quiere decir de que como mi incidencia es del 5 al 15%, no me voy a cuidar. Debo cuidarme, ¿ok? Entonces dice que existe un largo periodo caracterizado entre la excreción de la albúmina entre 30 miligramos en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ese es el rango que el paciente tiene ese largo periodo y entonces hay ese trastorno de la albúmina en no segregarse y eso enseguidamente, al no ver ese trastorno, se evoluciona al síndrome urémico, que es el síndrome urémico, empieza esa urea a elevarse, y el paciente empieza a hacer síndromes urémicos, que es una de las complicaciones también muy temida en el diabético, porque están las intoxicaciones por uremia. ¿Ok? A la siguiente diapositiva, por favor, para empezar ya a hablar de las neuropatías diabéticas. Ok. Dice que las neuropatías diabéticas, en este caso la diabetes mellitus, es la causa, aquí sí prevalece las neuropatías periféricas. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la neuropatía diabética, las periféricas, o sea, las que están hacia la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo más. Yo vivo en el centro de la ciudad, un ejemplo, yo vivo, vamos a poner un nombre, en Nueva York, pero hay un pueblito más adelante que se llama Quebec. Vamos a ponerlo así, son dos lugares netamente diferentes. Uno está por Canadá y el otro está en... Pero vamos a ponerlo así. Esa es la periferia, o sea, el pueblito. ¿Ok? Vamos a llevarlo. La neuropatía, entonces busca la periferia. Lugares lejanos o distantes. Eso se llama periferia. Etimología de las palabras. Que a veces la etimología de las palabras nos llevan a unos conceptos claros y precisos.
¿ok? Dice que está caracterizado por la pérdida progresiva de las fibras nerviosas. El paciente empieza a perder sensibilidad. Es donde el paciente dice, no siento, no siento, no siento, y eso nos lleva, a veces el paciente tiene lesiones en el pie y no se da cuenta, y por eso nos lleva a las complicaciones. Entonces, al llevar la pérdida de la sensibilidad, es en donde empiezan las complicaciones muy rápidas, muy aceleradas. Se dice que son presentes en el 4% de los diabéticos al momento del diagnóstico. A veces el paciente se siente mal, se hizo los exámenes, me salió el azúcar alta, me voy a tomar, no sé, dicen que el jugo de cují, porque a veces hay pacientes que son muy responsables con su salud, como hay pacientes que no manejan esa responsabilidad. Van y cuando se vamos a ver, hay cierto daño en neurovegetativo o neuropático. Vamos a la siguiente diapositiva. Danke. Ajá, la patogenia. ¿Qué quiere decir la patogenia? Vamos a explicar, porque hay que explicarle a los pacientes que nos están escuchando qué es la patogenia, que esas palabras nuevas, que para ellos pueden ser nuevas y que para mí en algún momento fueron nuevas porque no me las sabía. La patogenia es la patología prácticamente, o sea, ¿qué me lleva a padecerlo o a sufrirlo? Se dice que eso se ve a cambios histopatológicos, bioquímicos y funcionales. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, los cambios histopatológicos, bioquímicos, son las regulaciones de ciertos mecanismos. Ejemplo, ¿qué pasa? Que mayormente hay degeneración de la pérdida axonal. ¿Qué son los axones? Son los encargados de hacer las comunicaciones entre las partes nerviosas y las dendritas para hacer esa conexión, ese sinapsis. ¿Ok? Hay desmielinización. ¿Qué quiere decir desmielinización? Las neuronas están recubiertas, tienen una recubierta y se desmielinizan. O sea, van perdiendo ya se va perdiendo y eso no es, los daños son irreversibles. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a finalizar un poquito ya con la parte más básica, que en este caso, nos vamos directamente, por favor, a prediabético, por favor. Para hablar muy a grosso modo, se dice que la etiología, vamos a hablar, el prediabético es una alteración clínica de la base de la neuropática, ¿ok? Ya para culminar. Se dice que se produce una lesión, una ulceración en el pie, se ulcera y ahí empiezan las lesiones. Las medidas generales, mal control del azúcar, o sea, azúcar elevada, el tabaquismo, el aumento de la alta ingesta de cigarrillo, el sedentarismo, personas que no hacen ejercicio, el tiempo de evolución de la diabetes mellitus mayor de 5 años. No quiere decir que porque yo tenga más de 5 años con diabetes voy a ser pediabético. No. Si tú te controlas y tienes un buen control, no hay problema. La ceguera las lesiones visuales, las enfermedades renales crónicas y mayores de 40 años. Claro está, que creo que no sé si Romeo lo va a tocar, el tema de el saberse el corte de uñas es esencial y vital en los pacientes pediabéticos. Van a su podólogo o van a sencillamente a hacerse las uñas, en este caso la chica, y empiezan a no, vamos a quitar este cuerito literalmente, y ahí es donde empiezan las complicaciones, el paciente nos complica. Cuando vamos a ver, tiene esa zona enrojecida, de enrojecida pasa a un color negruzco, hematomizado, y empiezan otra de las estructuras, en el caso de las locales, la deformidad del pie, el trauma y uso del zapato inapropiado. Sabe que una de las preguntas que nos hicieron una vez cuando yo estaba viendo la parte endocrino-metabólica, y me gusta que el paciente diabético escuche esto. ¿A qué hora el paciente diabético debe comprar su par de zapatos? Es una pregunta que suena como que las zapaterías las cierran a las 5. No. Mayormente el paciente pie diabético o el paciente diabético debe comprar sus zapatos después de las 2 de la tarde. Y es algo controversial y dicen, pero ¿por qué después de las 2 de la tarde? ¿Por qué en la mañana? Yo vengo en la mañana, estoy acostado, el cuerpo está en un reposo, está en declive, no tengo edema, mayormente el paciente diabético hace edema, no tengo edema, no estoy edematizado, y pum, me compro mi zapato, pero el zapato que me compré, un ejemplo, es talla 39, pero al transcurrir del día, el pie se me hincha y empieza el roce del zapato con el pie. Cuando vamos a ver, se le hizo una, no sé cómo se llamará en Aruba, me disculpan, una gorgorita. Empiezan los pacientes. No, se me hizo una ampollita. Cuando vamos a ver, ya el paciente tiene una úlcera.
Y cuando tiene la úlcera, empieza el proceso. Si entra un germen oportunista, se complican. Entonces, la hiperkeratosis también, ¿qué significa la hiperkeratosis? Esos pies secos, que son bastante escamosos, eso también me puede producir un pie diabético. La presión elevada y las movilidades articulares limitadas. Por ejemplo, un paciente que está acostado perennemente en una cama, en posición por alguna patología asociada, se hace una escara y empiezan las complicaciones. Última diapositiva, por favor. Nos vamos a ir directamente a la prevención. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí? Se dice que la prevención, el equipo multidisciplinario, manejando ciertos protocolos para que el paciente se sienta a gusto y para evitar complicaciones con su pie, el tratamiento precoz e integral, ejemplo, el tratamiento integral, ¿qué quiere decir esto? Su oftalmólogo, su nefrólogo, su diabetólogo o su internista en este caso, puede ser también un internista, que mayormente acuden a internistas, y su encargado, su podólogo de su cura de sus pies. El examen de las presiones en apoyo, en reposo y en marcha para mantener las zonas de riesgo. Un zapato y un calzado apropiado y evitar riesgos de arteriosclerosis. La corrección del apoyo en el pie con órtesis o zapatos adecuados, que también es importante. La hipoglucemia se dice que es una concentración plasmática. En este caso, aquí la tenemos en milimol por litro, en gramos decilitro, perdón. Pero aquí en Aruba la manejan en milimol por litro. Se dice que las hipoglicemias son menores de la glicemia normal. Algunos laboratorios la manejan de 50 a 100, otros manejan de 60 a 100. Yo por lo general siempre nosotros manejamos de 60 a 100, pero ya de 50 el paciente está en hipoglicemia. En el caso de los gramos decilitros de 4.6 a 6.1, ya más por debajo de 4.1, ya el paciente está en hipoglicemia. Dice que mayormente se da, como lo dijimos allá atrás, en pacientes con diabetes tipo 1, que nos llegan los niñitos a cuerpo de guardia desmayados. Las manifestaciones variables, una manifestación complicada es el sistema nervioso central. Un paciente en hipoglicemia es difícil de sacarlo, un paciente en hipoglicemia, cuando nos llega desmayado. El profesor siempre nos decía, los profesores siempre nos decían, paciente que le llegue desmayado, trátelo como una hipoglicemia, porque no sabemos si es diabético y se descompensó. Ese es el deber ser. Los fármacos que también me pueden padecer de las altas dosis de insulina. Un ejemplo, el paciente que se tomó la insulina, la azúcar, no, la tengo en 400, voy a aumentar yo mismo la dosis. Se aumentó la dosis y se tomó la metformina. Cuando llega más el día de mañana, hizo una hipoglicemia por las altas dosis de insulina o por no saberla usar. Las sulfonuras y los antibióticos, los medicamentos propiamente hipoglicemiantes, glucemiantes. El alcohol, los fármacos y otras sustancias. Las insuficiencias orgánicas, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática y la insuficiencia cardíaca. La sepsis, infecciones generalizadas, la inanición, también las deficiencias hormonales como el cortisol, la adrenalina y el glucagón. Eso también puede ser una de las causas. Y terminamos. No sé si hay alguna pregunta por ahí, señora Mario, o la dejamos para el final. Ustedes nos dirán. Sí, Pedro, tenemos por acá, de verdad que te felicito por toda la información que nos has dado, Pedro. Buenísima. Gracias de verdad por toda esa información. Tengo por acá varias preguntas. Entre una de la señora Nérida, ella me está preguntando, referente, si tengo diabetes tipo 2, ¿puedo dejar de tomar medicamentos para diabéticos si logro eliminar las golosinas y las galletas de mi dieta? Bueno, como le acabo de explicar ahorita, la diabetes es una enfermedad crónica que lo que hay que aprender a vivir con ella, ¿ok? No es que va a dejar de tomar medicamentos porque sus niveles de glucemia están normales, no. Ya hubo una lesión pancreática, o sea, no hay aporte, desde la insulina no hay un aporte, la insulina no logra captar o no logra recoger los niveles de glucemia en sangre. Y independientemente, por eso mandamos tratamiento para desacelerar ese proceso de glucemia en la sangre. Pero es una patología crónica. Siempre, al decir crónico, es que siempre vamos a vivir con ella. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir con ella. La persona no se debe sentir enferma, ¿ok?
Tengo por acá también otra pregunta de la señora Gómez. Ella pregunta, ¿se recomienda monitorear el azúcar en la sangre diariamente, especialmente cuando la persona tiene diabetes? Eso guarda cierta relatividad. Yo mayormente le digo a mis pacientes de acuerdo a su tratamiento y como vaya controlándose, puede ser interdiario, puede ser diaria, en dependencia de la capacidad que tenga la persona y si es una paciente muy estricta y muy rigurosa con su tratamiento. Yo en lo particular les recomiendo a mis pacientes, tómatela, a veces hay pacientes que se la tienen que tomar 2 y 3 veces al día, como hay pacientes que se la toman una vez al día o como hay pacientes que se les ha recomendado interdiarias, lunes, miércoles, viernes, domingo. Eso va en dependencia de la transgresión dietética que tenga la persona, o sea, depende a cómo coma la persona. Pero eso va en dependencia, guarda cierta relatividad, ahí entra la ley de la relatividad. Si yo me la puedo tomar hoy en la mañana y la tengo normal y guardo con mi nutriólogo, mi nutricionista o con mi médico que me mandó mi dieta acorde, yo puedo manejarla de la mejor manera y hacerla interdiaria. ¿Ok? Pero tengo por acá otra pregunta de la señora Sánchez. Ella dice, Ajá. cuando una persona tiene 15 años tomando un tratamiento para el azúcar, ¿cuál sería el valor real de la glicemia? Ok. O sea, los años no me van a marcar una diferencia independientemente, no me van a decir, bueno, tengo 30 años, la glicemia la debo tener, un ejemplo, en el caso de gramos de cilitro, en 75, o en gramos en milimol por litro, en 5.1. No, eso guarda cierta relatividad. Yo puedo, hay pacientes que tienen 25 años con diabetes y sus niveles están normales. Claro, ciertas crisis se descompensan en hiperglicemia por alguna transgresión dietética. Pero eso va en dependencia. Perdón, si yo tengo un buen control y tengo un buen tratamiento, yo no voy a tener problemas con el azúcar. Manejo mi buen estado nutricional y mi tratamiento acorde. Los años no me van a decir cuánto debo tener o cuánto no debo tener. Sencillamente lo que me va a decir es la eficacia de cómo yo asumo la enfermedad y cómo yo controlé mi tratamiento y controlé mi dieta. Espero haberles respondido de la mejor manera, pues, y sacarlos de la Tengo duda. por acá tengo otra pregunta del señor Miguel. Él dice, el uso frecuente de la metformina puede dañar el hígado. No, realmente el medicamento no es hepatotóxico, perdón. Lo que pasa es que mayormente este tipo de medicamentos nos va a regular las grasas también, ¿ok? Mayormente por eso es que a veces hay personas obesas que sin ser diabéticos se le puede indicar metformina, porque en un primer momento la metformina se utilizó para pacientes obesos. ¿Qué pasó? De que como me controla la obesidad y me controla los niveles de glucosa en sangre, se decidió darle la metformina como tratamiento. Se puede tomarse el tratamiento con su metformina, y de hecho la metformina es uno de los medicamentos más nobles, pero en altas dosis me puede generar hipoglicemia. Pero no, eso no es ningún tipo de problema, pues. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por haber respondido todas estas preguntas de nuestro público y por tu exposición. Hemos aprendido infinidad de cosas, desde un calzado Gracias. que tenemos que comprarlo y saber qué tipo de calzado tenemos que utilizar, especialmente la gente que tiene diabetes, hasta las prevenciones que debemos de tomar en nuestra vida cotidiana, especialmente la gente que tiene diabetes. Perfectamente. Sí, porque lo que pasa es que a veces hay esa cierta duda, y es cierto y es lógico. Si nos ponemos a analizarlo, eso es muy lógico y se los puedo asegurar que nos vamos a ir a casa o vamos a cocinar las amas de casa o todos los que estamos viendo este live, vamos a ver y vamos a decir, es verdad, el pie tiende a inflamarse. Usted no ve que cuando llega al trabajo, el hijo dice, mamá, tienes el pinchado. Por eso mismo. Entonces, mayormente, después de las 2 de la tarde, es que yo debo buscar la manera, porque entonces ya el pie se adapta a ese proceso inflamatorio, ese proceso ya está adaptado. Pero es diferente usar un calzado que me va a generar esta presión en el pie y entonces empieza la úlcera y ya llega el proceso de las macroangiopatías. Sí. Bueno, Pedro, gracias de verdad por toda esa información. Ahora seguimos.